Esto podría llevarnos a plantearnos, por un lado, ver qué significa el encuentro como eje vertebrador y cuáles podrían ser los lugares de encuentro, eh, como podrían estar, quizá, entre otros muchos, ¿no? El encuentro en la misión y en la cultura universitaria, el encuentro en el aula, el encuentro en la tutoría académica, tutoría universitaria o en el acompañamiento. Atendiendo al encuentro como eje vertebrador y su potencial formativo, cabría señalar la necesidad, quizá, o que se podría discutir, de un modelo centrado en ese contenido a un modelo centrado en el alumno al que hemos pasado, y planteamos la posibilidad de dar un salto más, ¿no? Y pasar de ese modelo centrado en el alumno a quizá un modelo centrado en el encuentro y la relación personal. Cabe señalar que no se trata de una idea nueva en sí misma, ya que conocemos acerca de la importancia de la relación personal, de la situación dialógica que acontece en la acción educativa y su poder transformador de la realidad y de las personas, por las aportaciones de autores referentes como son Freire, Postic, Buber, Ortega y Gasset, García Oz, Zubiri o Levinas. En concreto, este último autor habla de la pedagogía de la alteridad, plantea conceptos como la otredad y el tener en cuenta al otro que tenemos delante, y dentro de ese otro no solamente hay un tú, sino que hay una sociedad, un mundo al que tenemos que mirar y no puede ser ajeno a la formación del alumno universitario. En la actualidad también están surgiendo voces que quieren destacar estas líneas de trabajo que ya se han de las que ya se han hablado anteriormente, ¿no? Con autores como los que hemos señalado, y que están poniendo en relieve estas cuestiones, como pueden ser Borón, Liza Soaín o García Martín, por ejemplo, que en el año 2019 propuso la pedagogía del don. Bueno, son propuestas pedagógicas que podrían recuperarse, plantearse y profundizar en ellas para dar quizá un entramado, un contexto diferente, ¿no? Más profundo quizá a la situación de la universidad en la actualidad. Si hablamos de los lugares para el encuentro, podríamos establecer tres de los muchos que podríamos encontrar. Uno de ellos puede ser el encuentro en la misión propia de la universidad y en la cultura universitaria como contexto de encuentro, podríamos hablar, ¿no? Hay autores relevantes como pueden ser McIntyre, Newman, García Ramos y otros muchos autores. Estoy hablando de autores de esta cultura occidental. Seguramente podríamos enriquecer este discurso con otros muchos referentes de otras culturas. Hablan de que la misión más profunda de la universidad es un lugar de encuentro significativo con la verdad. Es el punto en donde todo se une y gira, es totalidad de estudios, de estudiosos, profesores y estudiantes que se mueven, que cambian, pero a la vez mantienen una unidad. En ella las personas que la conforman se implican personalmente, docentes y estudiantes dialogan, miran, conversan juntos las disciplinas que aprenden. Lo principalmente relevante del aprendizaje, señalaba Newman, no es la comprensión del contenido que se estudia, sino la confianza que se establece en esa relación maestro-estudiante. Es la relación que se da entre ellos la que da verdadero significado a la disciplina que se aprende y, por tanto, a la misión de la universidad. También Ibáñez Martín señala, ¿no?, que es relevante comprender estas cuestiones para plantear cómo es la formación del docente universitario. Plantea que de su predisposición y amor por la búsqueda de la verdad, del saber, del conocimiento, también por desaprender, ¿no?, como señala en diversas ocasiones de la ERRAM. El conocimiento, de esa apertura que tiene hacia la cultura, depende en cierta medida que nazca también esa predisposición en sus estudiantes. Por otro lado, podríamos hablar como otro lugar de encuentro el aula. El aula es sin duda un lugar en el que es esperable que se den diferentes procesos de relación y de interacción social. Ya sea por transmisión del profesor, por expresión del alumno, se dan momentos en los que las personas se encuentran y puede darse de una manera profunda. Estos 20 años de cambio a nivel universitario nos han sumergido aún más en lo que sucede en el interior de un aula cuando se inicia una asignatura.
hemos presenciado cómo se ha tratado de abandonar un estilo de docencia basado en la lección magistral o la clase expositiva para otorgar mayor valor a las metodologías activas. Quizá es bueno no erradicar una cosa en pro de otra, quizá es bueno ser capaces de aunar los beneficios que tienen ambas cuestiones, pues a través de una clase expositiva es posible también que se dé un encuentro personal, un encuentro entre lo que está explicando el maestro, en lo que está exponiendo, y lo que el estudiante puede escuchar, se puede establecer esa sintonía de una manera profunda también. El aula supone un lugar de interrelación también entre la tradición y la innovación. Tradición estudiando textos de autores de referencia, autores que no están presentes, algunos ni siquiera están vivos, pero con los que podemos dialogar. Y también con la innovación, abriendo el conocimiento y el diálogo hacia los avances alcanzados y las posibilidades futuras que quedan aún por descubrir. El encuentro en el aula supone interpelar al alumno, ponerle en situación para tener una mirada más amplia sobre la sociedad y sobre el mundo. Es un lugar donde podemos encontrarnos generaciones presentes, ausentes, en un constante diálogo formativo. También el encuentro en la universidad, otro lugar, puede ser la tutoría académica, ese encuentro en la relación persona a persona. Esta cuestión de la tutoría académica se ha puesto en relevancia también a través del Espacio Europeo de Educación Superior y hay una prolífica investigación sobre la temática en la literatura científica. La palabra acompañar es una palabra que emerge en el diálogo cuando aparece esta tutoría académica, ¿no? Y en muchas de las disertaciones de los autores que hablan de estas cuestiones aparece la tutoría como una relación de ayuda. Vuelve a aparecer ese contenido de relación entre el estudiante y el profesor, el docente, que acompaña al alumno. La palabra acompañar contiene un significado potente en el camino de crecimiento, pues se produce el encuentro cuando quien acompaña y quien es acompañado deciden tomar el camino juntos y se establece una dinámica de relación personal hacia afuera, hacia el otro, hacia los demás que están fuera también de esa relación, hacia la sociedad y hacia el mundo. Quizá podemos atisbar cuando se producen estos encuentros de manera profunda y hay una salida de uno mismo, que las paredes o los muros donde se contiene la tutoría académica, donde se contiene una asignatura, ¿no? El aula universitaria, o donde están los muros propios de la universidad, se trascienden y es posible encontrarnos con una realidad más universal y dar más sentido a la palabra universidad. También me gustaría hacer mención a que como lugar de encuentro, los desencuentros en sí mismos, ¿no? Esos momentos de choque, de falta de ajuste en las miradas, de discordancia en los aprendizajes, de enfrentamiento personal, de momentos para soltar lastre, para desaprender, también son lugares para el encuentro. Cuando nos encontramos con las limitaciones y la propia vulnerabilidad de uno mismo y también de los demás. Bueno, como conclusiones, cabría plantearse, ¿no?, que independientemente de los cambios sobrevenidos tanto a nivel social como en este contexto de la educación superior, es necesario mirar hacia el futuro y la innovación reteniendo la esencia de la universidad y de la misión de esta institución. El ser humano es la especie dentro del reino animal que nace más desvalido, más vulnerable, y cada persona sabemos que no podría subsistir sin el otro. La educación no puede olvidar esa necesidad humana de darse a sí mismo y estar abierto al otro. Parece que el encuentro se podría convertir en un momento crucial en esa ayuda al crecimiento. Por tanto, la universidad no es ajena a esta misión. Desde su misión y su cultura, sus espacios, sus personas, la universidad mantiene su esencia desde el dinamismo interno del encuentro en cada una de las dimensiones mencionadas. La universidad ha de ser un lugar de encuentro con la verdad, con el saber, con las necesidades del mundo y de la sociedad, con uno mismo, con el otro, entre otras muchas cuestiones. Quizá, escuchando esto, uno puede plantearse si existen tiempos objetivos en la realidad educativa universitaria para atender esto con plenitud. Quizá la relevancia de reivindicar el encuentro como central y fundamental puede ayudar en un futuro a diseñar unos tiempos más reales para las tareas más importantes que ha de acometer en su labor docente. Quizá merece la pena
que estos planteamientos o las discusiones que puedan plantearse a partir de esta propuesta, el promover políticas universitarias que consideren la potencia del encuentro como eje formativo vital, tanto en tiempos como en espacios, en la labor primordial del docente. Esto puede suponer un importante avance y en este sentido el revitalizar la tutoría universitaria y otorgar una mayor valoración a otras actividades de relación en la universidad a través de su reflejo en procesos de acreditación, por ejemplo. Sin tiempos reales no hay encuentros posibles. Aunque se quiera, no se puede. Merece la pena repensarlo y promover un cambio en esta línea. Y, por supuesto, estar abiertos a cualquier cuestionamiento, crítica, discusión que se pueda plantear a partir de aquí en aras a una profundización mayor y un aprendizaje mejor. Muchas gracias y estoy disponible para cualquier cuestión de encuentro o desencuentro que se pueda dar a partir de esta disertación. Muchas gracias. Muchas gracias, Belén. Agustín tiene la mano levantada. Había pensado, Agustín, por si hay encuentros entre esta ponencia y la siguiente, tener un diálogo posterior a la ponencia de José, si no tienes inconveniente, Agus. Bien, pues muchas gracias, Belén. Seguimos con la ponencia del profesor José Virlanga. Bueno, yo creo que ahora ya se me ve y se me oye también. Voy a intentar también compartir pantalla. Decidme, por favor, si veis algo y si no paso de la presentación. Se ve una pantalla, pero no una presentación. Se ve yo creo que tu pantalla ahora mismo, José. Voy a intentar una vez más y si no, prescindo de ella, ¿vale? ¿Ahora sí? Ahora vemos tu presentación, sí. Vale, muchas gracias, Pablo. Bueno, buenos días a todos, buenos días a todas. Estoy encantado de compartir esta experiencia con vosotros. Agradezco muchísimo a los organizadores y al comité que considere que puedo decir algo, que eso que diga sea interesante. Esto ocurre un poco como se dice, le decía antes a un amigo, como ocurre se decía con los toros, ¿no? Momento de expectación, tarde de decepción, pero el título de la presentación, de la contribución, competencias esenciales, competencias radicales, yo creo que ya vislumbra mi distancia o al menos mi falta de entusiasmo sobre esta nueva ola, no azul, sino competencial que con la implantación de la LOMLOE se ha hecho realidad en el contexto educativo no solo español, yo creo que internacional. Voy a comenzar, yo soy de filosofía y uno tiene sugerencias. Voy a comenzar por recordar algo que era competencia del bachillerato, algo aristotélico, que señalaba que básicamente hay historias o hay distinciones o hay conceptos o hay constantes que aparecen en la cultura, en la historia de nuestra cultura, de nuestro saber, y que no desaparecen a pesar del tiempo, ni siquiera a pesar de los hombres. Una de esas constantes es la distinción de Aristóteles entre materia y forma, o entre potencia y acto, lo que da lugar a su teoría ideomórfica, pero sobre todo lo que da lugar a la distinción entre lo que es esencial y lo que es accidental. Y mi título de la propuesta va en esta línea, ¿no? ¿Qué es lo esencial? Y dentro de lo que es el esencial, ¿qué es aquello que es tan esencial, que se encuentra en la raíz, que no se percibe, o que al menos no se visibiliza de una forma inmediata porque no es accidental,
y que en virtud de ese carácter esencial o radical permanece a pesar y a través de los cambios. Y que yo postulo y defiendo que siguen estando presentes muy a pesar del enfoque competencial de la enseñanza. Cuando Aristóteles habla acerca del ser, y pongo ahí no la figura de Aristóteles, sino la figura de Platón, porque me parece que el modelo competencial no es un modelo aristotélico, sino que es un modelo idealista, es un modelo platónico. Y es un modelo tremendamente ideológico, porque apela a algo que es una competencia de la cual todos tenemos idea, pero que sin embargo se postula como punto de partida y no como punto de llegada, ¿no? Hay una petición de principio dentro del propio sistema educativo que fundamenta en la competencia o en lo competencial el ámbito de la educación. Y Aristóteles, ¿no?, ya hace muchos siglos, le reprochaba a Platón precisamente esta condición unívoca que él veía en el ser, que el ser se dijera solo de una manera, que se dijera como idea, que se dijera como perfecto, que se dijera como uno, único, inmutable y eterno. Y cuando leo la literatura muy buena de los defensores de la enseñanza competencial, parece que hemos vuelto a Platón. Solo hay una educación, una única educación, que se presenta como eterna y como la panacea para todos los males. Y estas son las competencias. Es una pena, entiendo personalmente, que estos defensores de este planteamiento no tengan en cuenta lo que Aristóteles decía de Platón. Cuando Platón muere, todo el mundo piensa que Aristóteles va a cogerle el testigo y Aristóteles dice: yo soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. Bueno, pues yo no soy enemigo de los que defienden las competencias, pero desde luego soy más amigo de Aristóteles en la medida en que decía que el ser se dice de muchas maneras. Y de lo que se trata en esta ponencia es de ver de qué manera se puede decir el ser de la educación. Si la educación se basa en competencias o si la educación se puede decir de muchas maneras además de como competencia. No estoy diciendo que nadie tenga razón de ser en defender este modelo, lo que estoy diciendo es que este modelo es claramente un modelo reduccionista y que con la LOMLOE aparece como un modelo de educación, un modelo educacional, pero que es en realidad un modelo competencial, ¿no? Cuando decimos que el ser se dice de muchas maneras y cuando decimos que la educación se dice de muchas maneras, lo que estamos diciendo es pluralidad, es contexto, es perspectivismo, es riqueza, es multiculturalidad. Pero cuando hablamos de competencias, tengo dudas de que realmente estemos declinando todos estos conceptos. Cuando discuto, cuando hablo con algún colega sobre este tema, todos, y esto es algo que me parece sintomático, no digo preocupante, para mí es preocupante, pero es sintomático, es que casi todos ellos me sacan a colación el informe PISA, como si el informe PISA se hubiera convertido en la nueva Biblia laica de la competencia institucional de la educación, que no cabe criticar, que no cabe considerar y que no cabe sobre todo analizar el porqué de esos resultados. Si el informe PISA es un punto de partida, tiene unas posibilidades. Ahora, si el informe PISA se utiliza como un argumento de autoridad, donde es un punto de llegada y a partir del cual se vuelve a introducir la petición de principio, realmente esto desaparece. Vayamos al principio y vayamos a la idea de la educación como una constante. Y dentro de la educación como una constante, la idea de que la cultura es cultura por la educación y la educación lo que hace es retroalimentar la cultura. Es decir, que entre una y otra hay un proceso simbiótico en donde la cultura genera una educación y la educación lo que hace es generar una cultura desde luego plural. En ningún caso estoy hablando de una cultura monolítica, unívoca, estanca y mucho menos absolutista, ¿no? Es una cultura que tiene el criterio del pluralismo. Pero en ese pluralismo debemos entender que nosotros enseñamos a veces cosas que se olvidan, y se olvidan porque no son importantes para alguien. Y enseñamos cosas que no solo no se olvidan, sino que nosotros mismos como profesores, como maestros, como personas dejamos de enseñar porque dejan de ser valiosas para nosotros. Y en ese recorrido en donde hacemos una autocrítica y reconocemos que en el pasado
¿no? Considerábamos que esto era intocable y esto que era intocable ha desaparecido, ocurre algo similar a lo que ocurre, creo, con el caso muy peculiar, y aquí hago una pequeña digresión, de lo que sería nuestra propia experiencia. O sea, ¿qué es mi cultura? Pues mi cultura es el resultado de mi educación. ¿Y qué es mi educación? Lo que queda en mí una vez que he olvidado lo que aprendí. Eso que he olvidado ya no forma parte de mi cultura. Pero hay cosas que siguen estando dentro de mí, de las que sigo teniendo conciencia. Este es el tema que nos convoca aquí, la conciencia en relación a las competencias y las competencias de esa conciencia en relación a la educación. Pues, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que me queda? ¿Qué es lo que hay en mí? ¿Qué es lo esencial? ¿Qué es aquello que permanece a pesar y a través de los cambios? Pues eso que queda es precisamente lo que no he olvidado. Y eso que no he olvidado porque lo he amarrado, porque lo he tejido dentro de mi propia conciencia, que es con la que yo voy a mi existencia, ¿no? Termino el Kit Kat que hago, después lo retomo. Sería bueno, ¿no?, que intentara definir qué es una competencia. No voy a dar una definición, la he cogido, ¿no? Una competencia es el conjunto de conocimientos, procedimientos y actitudes a partir de los cuales un sujeto es capaz de ser eficaz para solucionar un problema. Dentro de esa competencia se hace referencia a un saber, lo que yo sé, a un saber hacer, a esos procedimientos y a unas actitudes, al saber disponerme de una forma o de otra. Mi pregunta es, ¿esto no se ha hecho antes? ¿La educación hasta ahora no ha hecho esto ya? Los que escuchan y entienden cuando hablo no tienen conocimientos, no tienen procedimientos de gestión, de interpretación, de comprensión, y no tienen actitudes ya sin este enfoque competencial que les permite entenderme a mí, entender a la ponente anterior, entender el mensaje que les entra ahora del móvil, entender que la situación vital en la que se encuentran en este momento supone una atención que excluye necesariamente la atención a otros elementos. Es decir, esta definición competencial realmente hace referencia a algo permanente, a algo integral, a algo radical, o hablamos de una competencia, de una competencialidad para una situación determinada, en un contexto determinado, con una educación determinada, desde unos contenidos determinados, en una clase determinada, para un chico que vive en un contexto determinado. O sea, hay tantas excepciones, hay tantos accidentes, que me cuesta creer que ese alumno, cuando pasen los años y esté más talludito como yo, sea capaz de recordar algo que forme parte de su cultura y que sea algo que permanece a pesar y a través de los cambios. La panacea finalística que ofrecen las competencias es que esa forma de actuar va a entrenar mejor las competencias necesarias para que esa persona tenga una práctica profesional más eficiente y tenga un futuro laboral menos incierto. Habría que añadir también, por honestidad intelectual, qué tipo de futuro estoy pensando, qué tipo de futuro tengo en mente para que yo considere que ese tipo de instrucción va a ser bueno para él. Yo no soy vidente, pero desde luego el educar en instrumentos, en procedimientos, en técnicas de solución de problemas contextualizados y adaptados a situaciones particulares, lo que me va a hacer es un analfabeto funcional. Va a hacer que yo no sea capaz, desde mi gestión, desde mi conciencia, desde mis principios, desde mi cultura, habilitar espacios alternativos a los que me han prescrito. Dicho de otra manera, y entiendo que quien aboga por las competencias o por este enfoque competencial tiene la misma preocupación que tengo yo. Yo no soy más digno ni tengo más lucidez que ellos. Por eso mi aportación va dirigida sobre todo a los que creen en este modelo.
Realmente las competencias es un modelo de educación, y dentro de ese modelo de educación, ¿qué es lo que se cuida? ¿No? La educación es un cultivo, es un cuidado. ¿Qué es lo que se cultiva con esta educación? Se cultiva la persona, se cultiva su conciencia, se cultiva el cuidado del otro como el cuidado de uno mismo, o se cultiva el que no es necesario perder el tiempo en cultivar porque tengo una solución rápida. Hay un modelo de una educación integral de la persona. Platón tenía un modelo de Paideia, Aristóteles tenía un modelo de Paideia, Epicuro tenía un modelo de Paideia, Séneca, Cicerón. O sea, ¿quién no ha tenido un modelo integral? Incluso los críticos de la cultura, Nietzsche, ¿no? ¿Quién no ha tenido un modelo integral de la educación? ¿Quién no ha tenido un modelo integral de la cultura? ¿Quién no ha considerado que hay elementos que más allá de cualquier circunstancia funcionan como resortes, como trampolines? Ortega hablaba de la importancia de las creencias, porque decía que las creencias, a diferencia de los conocimientos se extienden. Yo tengo este conocimiento, este conocimiento, este conocimiento, tengo muchos conocimientos. O tengo pocos conocimientos que me permiten solucionar problemas que parecen muy efectivos, pero que son pocos. Me permiten solucionar ese problema, pero no me permiten enfrentar la vida como una tarea. Bueno, pues Ortega decía que las creencias, que los ideales son como trampolines. Son aquellos en los que uno se asienta, se impulsa para ir a la vida. En el enfoque competencial, ¿qué tipo de trampolín tengo? ¿A dónde me puedo arrojar? ¿A dónde me puedo lanzar? Si mi trampolín consiste en encontrar una solución adecuada en la que, para el problema que tengo en un momento determinado y donde las miras realmente suponen emular un complejo educacional por un complejo evaluativo. ¿Evaluar por competencias es educar por competencias? ¿Evalúo para educar o educo para evaluar? Yo creo que causa y efecto, de nuevo Aristóteles, son cosas muy distintas. Una cosa es el origen y otra cosa es el fin. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es lo esencial en el modelo competencial? ¿El evaluar o el educar? Si pienso en el modelo educacional de las competencias, y no me gustaría que esto se malinterpretara, hay una cierta ingenuidad que viene a decir: no es necesario que te compliques demasiado. Si tú encuentras una solución que sea válida para ti, tú estás aprendiendo. Y yo no niego que eso sea cierto. Ahora, ¿aprendes cuando es válido para ti o aprendes cuando es válido para alguien más? ¿Y aprendes cuando es válido en esta situación o aprendes cuando es válido en otras situaciones? ¿Aprendes cuando es válido para ti y para otros en otras situaciones? ¿O aprendes incluso cuando no aprendes porque encuentras que hay un problema y ese problema que no lo solucionas con una competencia te da cuenta, te da conciencia de tus límites y por tanto de la necesidad de recurrir más allá de donde te dicen libertad, conciencia, autonomía, ¿no? El aquel famoso sapere aude kantiano, el atreverse a saber por uno mismo. Preparando esta ponencia, pero sobre todo escuchando a colegas como Pablo y como Agustín y como algunos de vosotros que últimamente frecuento más, tengo cierta creencia más con ellos, me recuerda un poco a que esta idea de competencias radicales y de competencias especiales es un poco como la música de las esferas de los pitagóricos, ¿no? Cuando los pitagóricos hablaban de la música y Platón era un friki de esta música, la educación básica era gimnasia y música,
Decía que la música de las esferas, que era la música perfecta, no la que hacían los hombres, sino la que estaba en el mundo ideal, es una música que no se escuchaba por los oídos. Es una música que no se veía, que no se palpaba, que no se tocaba, que no se olía. Pero esa música que no se ve, esa música esencial, es una música que se capta por la razón, que uno intuye, que uno, en un proceso de noesis, de intuición, es capaz de captar. Yo nunca entendí lo que era la música de las esferas hasta que tuve, ya me hago mayor y cuento batallitas, hasta que tuve la experiencia de montar en globo. Cuando mi hermana pequeña, que tiene ya 40 y pico años, pero sigue siendo la pequeña, esto es esencial. Esto es esencial. Que mi hermana pequeña sea la pequeña, a pesar de la edad que tiene, esto es. Esto no es situacional. Cuando mi hermana pequeña cumplió años, decidimos regalarle, en general, muy alegremente, un viaje en globo. Y mi prejuicio, ¿no?, mi competencia, era que viajar en globo iba a suponer, pues bueno, un regalo, algo divertido, pero yo no esperaba que eso fuera un problema para mí. Y el problema para mí es que yo pensaba que viajar en globo, allá arriba, iba a hacer frío, y cuando subimos al globo hacía un calor de impresión. No se movía una gota de aire, porque el globo se movía con el aire a la misma velocidad que el aire. Yo no percibía el aire, no percibía el viento, era silente, pero ese momento me sirvió a mí para entender realmente que la música de las esferas es realmente una música que sí que existe, pero no existe en competencias particulares o determinadas. El régimen competencial de la educación de calidad, digo ahí, que vienen refrendados por la ONU, por la Unión Europea, habla en realidad de 8 competencias clave. Y son 8 competencias que están en la propia designación que hacen ellos, separadas. La competencia para una cosa, la competencia para otra cosa, la competencia para otra cosa, la competencia para otra cosa. Es decir, que alguien puede ser competente en la comunicación lingüística sin tener conciencia o sin haber sido entrenado o sin haber sido instruido en la competencia de expresión cultural. O sea, esta idea de atomizar, de accidentalizar, de reducir el resultado, solucionar un problema, ser competente para, a no tener una visión integral de esas posibilidades, es algo, yo creo que hay que darle al menos una pensadita más, sobre todo por parte de los que entienden que este modelo tiene algo que aportar. Pablo, yo no sé cómo voy de tiempo, quizá me estoy pasando ya. José, mira, vamos bien de tiempo de acuerdo a la mesa que tiene una duración de 1 hora y media hasta las 11:30. Tenemos un pequeño problema, y es que parece ser que la reunión por Meet nos dura 1 hora. Entonces lo que vamos a hacer es que termines, quedarán 4 o 5 minutos para esta hora, que termines tu presentación y luego volvemos a entrar para ese último tramo de 10:55, 11 aproximadamente, hasta las 11:30, donde haya un diálogo. Volveremos a entrar al mismo enlace, ¿de acuerdo? Entonces, José, te dejo que sigas estos últimos minutos. Vale, voy a ponerme aquí que sean un par de minutitos y hago una conclusión y poco más. Me interesa más un poco darme a entender mi postura y sobre todo que la critiquéis muchísimo para que aprenda mucho más, ¿no? Que no estéis de acuerdo con ella, total o parcialmente, y que yo tenga ocasión de llevar a mi conciencia vuestras sugerencias para enriquecer precisamente mi cultura al respecto. Termino. Para mí la educación no es una empresa. Para mí enseñar no es fabricar. Para mí una persona no es alguien que representa un papel en el cual ese papel resulta ser exitoso. Para mí el maestro no es un performer que se dedica a recorrer las clases adecuando la solución parcial de un alumno con una solución
que pueda ser universal más allá de ese propio alumno. A mí realmente me generan dudas muy severas de si los grandes, no digo los defensores, pero sí los grandes apologetas de este modelo competencial han ido a una clase de segundo de bachillerato a dar historia de la filosofía de segundo a alumnos que tienen que hacer la prueba de la EBAU. ¿Eso es enseñar historia de la filosofía o es enseñar a hacer competentemente un examen de selectividad? Sugiero la misma pregunta para un alumno de cuarto de la ESO. A ese profesor que está en cuarto de la ESO y que quiere aplicar este modelo para un alumno que va a ser probablemente terminal en su formación. Creo que es un modelo fantástico, magnífico, maravilloso para primaria, para infantil. Pero creo que no hacer una autocrítica de este modelo va a suponer, a medio plazo, y ya lo estoy suponiendo, una infantilización de la educación. Y eso no es educación. Así lo veo yo. Muchas gracias y perdonar la extensión del tiempo. Gracias, Pablo. Gracias a todos. Muchísimas gracias, José, por estas interesantes reflexiones que nos compartes, que desde luego creo que van a dar lugar al diálogo y al debate. Por delante de sosiego y tranquilidad, pero solo a priori. Vamos a ver. Bueno, pues gracias. Estábamos en establecer este diálogo y yo simplemente, pues bueno, tengo algunas preguntas que podría hacer, pero voy a dejar en primer lugar que los asistentes puedan compartir sus observaciones y sus reflexiones y, en su caso, también las preguntas que quieran realizar. Sí, Agustín. Bueno, como no se lanza nadie, me lanzo yo. Pregunta para Belén Poveda, para la maestra. ¿Te parece que, según el modelo que has propuesto, haría falta una formación del profesorado un poco particular, un poco especial? En su caso, ¿cómo sería? ¿Cómo se podría lograr un docente a la altura de lo que propones? Muchas gracias. Muchas gracias, Agustín, por tu pregunta. Pienso que sí, pienso que tiene que ser una formación profunda. No he pensado en ella, con lo cual es muy interesante la pregunta porque me abre una posibilidad muy grande con la que me encantaría colaborar con quien quisiera participar, ¿no?, en esta formación. Pienso que tiene mucho que ver con toda la formación en conciencia que lleváis planteando mucho tiempo, porque en la medida que tomamos conciencia y profundizamos en quiénes somos y hacia dónde vamos o qué esperamos, ¿no? Podemos no perder de vista, entre las propuestas que se puedan ir haciendo en este contexto universitario, en el contexto educativo, no perder de vista lo que es esencial de lo que es tangencial. Creo que está muy en consonancia, por eso, con esas propuestas de la educación en conciencia, este encuentro, ¿no? Al final, el encuentro es algo que alude al carácter dialógico de la persona, ¿no?, a la apertura al mundo, a la apertura a los demás, a que no estamos solos, ¿no? De hecho, si no hubiera un otro, cuando nacemos no podríamos sobrevivir. Y a veces en esta cultura o en estas sociedades en las que vivimos, pues nos olvidamos de esto. Creo que es importante que, como profesores, maestros que somos, no lo olvidemos, ¿no?, la radicalidad que supone esto, y plantearlo también como algo que puede tener un entramado también dentro de esa
educación radical, ¿no? Ese dar una mirada hacia la persona y hacia el otro de una forma radical y plantear la educación desde la conciencia y de lo que es radical. Efectivamente, como comentaba antes, no lo tengo pensado, ¿no? Pero creo que no está lejos de esos planteamientos y podrían encajar perfectamente en ellos y plantearse a partir de ellos una formación hermanada, ¿no? Y además tendría sentido que fuera hermanada porque el encuentro habla de hermanamiento, ¿no? Habla de encontrarse con otras propuestas, ¿no? Y profundizar en ello. Muchas gracias, Belén. Gracias a ti, Agustín. Bien, Pablo, ¿puedes activar tu micrófono, por favor? Sí. Gracias a los dos, Agus y Belén. Quería intervenir la profesora Trinidad Lara. Hola, buenos días. ¿Se me oye? Sí. Vale, es que, bueno, siento que no se vea la imagen, no he conseguido activar la cámara. Intentaré hacerlo luego de alguna manera. Y bueno, saludar a todos primero. Estoy encantada de participar en este encuentro. A dos cuestiones. En relación a la pregunta que ha hecho Agustín y a la contestación de Belén, pues en primer lugar estoy de acuerdo con que evidentemente tiene que haber una formación, ¿no?, que parta de las instituciones en relación a la conciencia. Pero por otro lado también lo que yo digo y lo que yo veo es que sí, hay mucho ruido, no sé de dónde viene. Lo que yo veo aquí es que más allá de la formación que pueda haber a nivel institucional, es difícil que esto llegue a expandirse si no hay una conciencia personal y un trabajo diario y un quehacer autodidacta desde uno mismo profundamente y constantemente, igual que lo hacemos con nuestras necesidades más vitales, ¿no?, como pueden ser comer, dormir, etcétera, etcétera. Por supuesto, la relación con el otro nos va a permitir, en esa pedagogía de la que hablaba Belén, ¿no?, de que el otro nos sirva de espejo y en ese espejo encontrar reflejo de quiénes somos en esencia, tanto en limitaciones como en virtudes y demás, pero más allá de la formación que otros nos puedan dar, con la que yo vengo estando bastante desencantada porque se encuentran muy pocos espacios y muy pocos tiempos, como también decía Belén, para que se den estos encuentros realmente ricos y esenciales, pues yo sigo estando un poco escéptica. Doy gracias a que se puedan tener lugar estos encuentros, ¿no?, como el que estamos compartiendo hoy, el que vamos a compartir estos días, pero son tan minoritarios que bueno, yo ahí, bueno, decir que estoy un poco escéptica, ¿no?, y que hay que dar una vuelta de tuerca muy grande para que desde las instituciones sí que realmente se pueda encontrar esta profundidad más allá de lo que cada uno hagamos en nuestro día a día. Y por no enredarme mucho, hacer alusión también a una frase que me ha gustado que ha dicho José, de que la educación tiene que ver con aquello que no olvidamos y que sin duda lo que no olvidamos, curiosamente, siempre se entreteje con esa emocionalidad que nutre las relaciones y que sin ellas sería imposible despertar todas esas sensaciones tan profundas y tan emotivas que al final hace que los aprendizajes sean duraderos en el tiempo y perduren en esa memoria de largo plazo. Así que, bueno, muchas gracias por vuestras ponencias y esta era mi intervención. Muchas gracias, Trini, por tu reflexión. No sé si Belén y José queréis compartir algo con respecto a lo que comenta Trini. Bueno, sí, yo no sé, Belén, si quieres tú. Sí, pero empieza tú, si quieres, por favor.
decir políticamente incorrecto, pero tú primero, por favor. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que yo me gustaría agradecerle la reflexión y el comentario a Trinidad, porque es cierto, y la utopía está ahí, ¿no? Es difícil en el contexto en el que nos movemos plantear como posible que pueda pasar, ¿no? Y de hecho es una reivindicación en un intento de ir un poco más allá y romper con esas murallas con las que nos encontramos ahora. Conseguir que haya políticas educativas en este sentido, conseguir que una sintonía en todas las esferas y de todos nosotros, incluso de nosotros mismos, que muchas veces no somos conscientes de lo que supone el encuentro, al menos yo, y el entrar en sintonía o no sintonía con una persona, por eso el encuentro, desencuentro puede ser formativo. Pero es como cuando hablamos de la formación en conciencia, los enfoques radicales, que se pongan encima de la mesa no significa que lo vayamos a conseguir, pero quizás si unos pocos vamos luchando por ese camino, pues quizá podamos conseguir un poco, ¿no? Un poco de mantener o despertar esa llama viva pues en algún colega, en algún alumno y pueda un poco ir vertiéndose también en otras realidades educativas, ¿no? Los que formamos maestros, pues que pueda ir vertiéndose, ¿no?, en otras realidades educativas y empapemos un poquito de más humanidad la realidad en la que trabajamos. Entonces, bueno, te agradezco mucho el comentario y lo comparto porque también la disertación nace de esa mirada utópica o esa disconformidad con ese devenir, ¿no?, al que vamos. Muchas gracias, Belén. José. Bueno, yo iba a darle las gracias a Trinidad Lara primero, pero se las voy a dar primero a Belén, porque con la respuesta y el comentario que ha hecho ella, ya está prácticamente satisfecha mi inquietud. Yo, desde luego, Trinidad, entiendo que si tu postura es escéptica, yo me apunto a ese escepticismo feliz que llamaban los estoicos, no de aceptar el destino, sino que ser conscientes precisamente de ese destino para cambiarlo, ¿no? Es el escepticismo más de Séneca, en la idea de que el hombre es capaz de construirse a sí mismo cuando toma conciencia de que no está hecho realmente. Y la idea de encuentro, yo creo que más allá de la dimensión afectiva o emotiva, que considero que lo que genera es una empatía y un tejido a priori muy proactivo por esa relación, yo creo que el encuentro debería de ir incluso con aquellos que nos resultan antipáticos, porque realmente esos que nos resultan antipáticos nos ponen en un brete, nos ponen en la dificultad de tener que asumir también un otro que no queremos escuchar o que no queremos ver o que nos cuesta sentir. A esta idea de esos problemas que uno se encuentra cuando no encuentra solución a sus problemas, es donde yo creo que realmente tiene sentido esas competencias que son esenciales y que son las que garantizan o las que proporcionan realmente una cultura tolerante de hecho y no de derecho, ¿no? Pero te agradezco mucho tu escepticismo tan proactivo y ten por sentado que tanto como ha dicho mi colega antes como te reitero yo ahora, no te vas a encontrar sola. Gracias. Gracias, José y Birlanga. No sé si hay alguna persona más que quiera intervenir. Bueno, por mi parte, pues agradezco a los ponentes su exposición, que pues me ha parecido muy estimulante e invita pues a conciliar varias preguntas fundamentales de la enseñanza, ¿no?, o que tienen que ver con la enseñanza. Una a la que se ha hecho alusión es ¿quiénes somos?
quiénes somos, qué es el ser humano, qué es el hombre. Es una pregunta ontológica que tiene obvias consecuencias para el modelo educativo que se establece para acompañar a esa persona, que varía en función de qué se entiende por el ser humano, ¿no? Si se entiende desde una perspectiva funcional, si se entiende desde otro tipo de perspectiva, más vinculada a lo perenne, a lo que permanece, a la relación, como comentaba Belén, con el otro, con uno mismo, ¿no? Y yo creo que en esta ponencia pues se ha vuelto a vincular estas dos cuestiones, que es el para qué educar, con quiénes somos o qué es el ser humano, qué es el hombre, ¿no? Me parece muy importante retomar este diálogo entre la pedagogía y la filosofía de la educación y bueno, pues simplemente compartir esa reflexión que genera pues estas dos ponencias conjuntas, aparte que han estado muy en sintonía, ¿no? Y muy en armonía y se han complementado muy bien. Una más desde la pedagogía, otra desde la filosofía de la educación también. Así que, bueno, pues agradeceros, José, Belén, vuestra participación y también a todas las personas asistentes y que han participado en esta mesa redonda. Gracias a vosotros y a vosotras. Muchas gracias por este encuentro de aprendizaje tan interesante. Y gracias, Pablo y José. Muchas gracias. Que siga muy bien el Congreso.